Vale, ya está. ¿La libreta? ¿O no? Sí. Ya está claro. Sí, ya está bueno. Vale, perfecto. Y por aquí. Vale. Bueno, vale, que aquí, sí. Lo fem en català? Sí. Vale. Tu responde en el idioma que quieras. No te preocupes. Bueno, primer de tot, bon dia, gràcies per venir a l'entrevista. I, bueno, bàsicament és per fer-te un parell de preguntes sobre el teu pas per la facultat, ara que ja t'has jubilat i ja que vas com aquest camí de la teva vida, pues, per veure un poc com ha estat la teva experiència en general dins d'aquest món. I bueno, primer de tot volem saber com vas acabar en aquesta facultat de nàutica, perquè clar, nosaltres sabem que tu ets de Cádiz, entonces, com vas acabar aquí? Què és el que te va dur? Bueno, en primer lugar, gracias por la entrevista. Y ¿cómo llegué yo aquí? Sencillo. Yo vine en el año 79 como profesor. Aquí estuve 2 años hasta los 81, 82 y luego me marché a la empresa privada. Estuve en la empresa privada y posteriormente saqué la posesión en La Coruña y tenía pues para elegir la Escuela de La Coruña, Bilbao, Gijón y Las Palmas, pero no estaba Cádiz y Barcelona, claro está. Y bueno, quien decidió fue mi mujer, que dijo, volvemos a Barcelona. Y dije yo, pues vamos a Barcelona, que ya lo conocemos y demás, y volvimos aquí. Y la verdad que puedo decir que he estado encantado de haber estado en esta facultad durante 37 años, más los 2 anteriores. Muy, muy, muy bien. Para mí ha sido muy positivo. Para la universidad, que lo diga ella, ¿no? Pero para mí sí. Vale. I llavors, com vas acabar de degà aquí? I com va ser la teva experiència? Bueno, en el año 94, hubo lesiones. Esta facultad pues tenía 225 alumnos, no tenía más, porque esto solamente se daba puente y máquina, las 2 carreras de puente y máquina. Yo creía que que esta facultad tenía más potencial y demás, y bueno, me presenté a las elecciones, se presentaron algunos más, y bueno, salí vencedor. Bueno, salí vencedor porque tenía proyectos y además de eso, como habíamos entrado en la universidad en el año 90, 1 de enero del 90, todavía no se había encajado bien la facultad, en aquella época Escuela Superior de la Marina Civil, en la universidad, pues tampoco el resto del profesorado tenía muchas ganas de meterse a decano. Y yo me metí y bueno, la verdad es que los casi 7 años que estuve, pues las cosas mejoraron mucho. Es decir, al traer la ingeniería naval a esta facultad y a esta universidad, pues eso le dio un mayor valor añadido a la propia facultad. Aumentó mucho el número de profesores y el número de alumnos fundamentalmente, que pasó de 225 a 600 y algo. Y por lo tanto se completó la facultad y bueno, yo creo que hasta ahora es un éxito. En aquella época el proyecto no solamente era traer la ingeniería naval, sino es que el alumno pudiese hacer 2 carreras a la vez, 2 o 3 carreras a la vez, con lo cual se ampliaba mucho el campo de actuación del alumno, que es lo que tiene que mirar la universidad, es decir, dar conocimiento para poder actuar en el mayor y más amplio campo de la ciencia y la tecnología. Y eso aquí lo conseguimos. De hecho, fue la primera facultad de la UPC que tenía doble titulación. Luego vino Matemática y Física, que la unieron, pero fue la primera facultad con doble titulación. Y de hecho fue la primera facultad de la UPC en hacer un plan estratégico. La primera. Vale. Y bueno, ahora te quiero preguntar, yendo un poco antes, ¿qué te llevó al mundo naval, al mundo de los barcos? ¿Qué es lo que...? Bueno, porque mi familia es marino también, mi padre era marino, y mi hermano también era marino, y yo también pues me metí ahí, ¿no? También porque en aquella época en Cádiz había pocas escuelas y facultades donde ir a estudiar, o
o hacías medicina, o hacías náutica, o hacías magisterio, o filosofía, y no tenías más. Y lo demás te tenías que ir a Sevilla o a Granada, que eran las dos grandes ciudades que tenían universidades que tenían de todo, ¿no? Y bueno, pues entre que mis padres padre era marino y que te llevaban al sitio, pues no hubo otra posibilidad. Pero estoy muy satisfecho, es decir, que yo creo que he alcanzado un nivel de profesionalidad, de conocimiento y demás bastante interesante, y que creo que he servido a la sociedad con mi trabajo suficientemente. Siempre se puede hacer más y mejor, pero yo creo que lo que he hecho, bueno, pues me ha merecido la pena. I la teva experiència embarcat? Bueno, mi experiencia embarcado es muy buena, muy buena. Navegar en barcos de casi todos tipos, fundamentalmente petroleros, también carguero, LNG y demás, ¿no? Pues te curte mucho porque hay que tener en cuenta que la experiencia de estar en un barco, a bordo de un barco en el cual tú tienes toda una instalación para producir todo lo que se produce en una ciudad. Es decir, un barco de una ciudad flotante, y ahí tú tienes que producir la electricidad, la propulsión, generar agua, el aire acondicionado, el vapor, lo tienes que hacer tú. Y tienes todo eso. Sin embargo, en tierra, en una ciudad, eso lo hace una empresa. Una empresa produce la electricidad, otra produce el agua, otra produce el aire acondicionado, etcétera, etcétera. Pero en un barco lo tienes que hacer tú todo. Por lo tanto, eso te da una amplitud de conocimiento importante. Y luego entras muy joven en un barco. Y ahí, en un barco, tú estás en alta mar, tienes un problema y no puedes llamar a nadie, ni tan siquiera a internet. Y entonces tienes que solucionar tú los problemas. Y entonces eso te curte. No hay ninguna carrera que tenga una ventaja como esta en lo que se refiere a la amplitud de conocimiento que se puede adquirir en un plazo corto y joven, que la mente está muy abierta y puede recibir mucho conocimiento a la vez. Y claro, eso es muy interesante, muy importante. Y la verdad que cuando yo he estado en la renovación de planes de estudio, de estos planes de estudio, a través del Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, pues las otras profesiones, las otras carreras, siempre tenían una envidia sobre nuestras prácticas, ¿no? Es decir, que siempre decían que el hecho de que nosotros tengamos ese tipo de prácticas, pues nos daba un valor añadido que ellos no tenían. Y esa era la pequeña envidia que podían tener. Que este tipo de envidia, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero ya lo sabrás. ¿Y nos podrías compartir alguna anécdota de cuando esa época en la que estuviste embarcado? No, sí, bueno, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Es decir, embarcado, pues, la verdad es que siempre me lo pasé muy bien, ¿no? Porque el entorno en que se creaba o que yo creaba y todo eso, pues era muy amigable, muy amistoso. Hacíamos muchas fiestas, y, es decir, el hecho de estar separados de tierra, porque si íbamos al Golfo Pérsico, eran 2 meses de viaje sin tocar tierra y ni tan siquiera verla, ¿no? Porque prácticamente cargabas en alta mar y todo eso. Y bueno, pues te lo pasabas muy bien, ¿no? Y demás. Y bueno, pues tiene anécdotas buenas, ¿no? Como me acuerdo un día de alumno en un barco de turbina, ¿no? Llegué yo a las 8 de la mañana y llevaba un buzo blanco, de color blanco y todo eso. Y entonces yo bajé a la máquina, ¿no? Con mi buzo blanco, limpito y todo eso. Y el primer oficial de máquina estaba esperándome allí, ¿no? Y entonces llegó y me dijo: buenos días, señor inspector, ya tenemos preparado y le digo: no, yo no soy el inspector, yo soy el alumno de máquina. Y me dijo, era canario, y me dijo: tú lo que eres un polla boba.
del cabreo que creo que era buena persona, ¿no? Pero por su error, ¿no? Pues así, ¿no? Y después en el mismo barco que no tenía control, cámara de control, ¿no? Allí te morías de calor, ¿no? Entonces tenía los 3 volantes de las válvulas para abrir vapor avante y atrás, ¿no? Pero encima de las válvulas había un ventilador de aire magnífico, ¿no? Y entonces yo siempre me agarraba las 2 anillas, así que debajo del ventilador. Y el jefe de máquina desde arriba, desde las lumbreras, estaba siempre arriba, en la piscina, en las lumbreras y todo eso, miraba y me decía, me silbaba y decía, el Cristo de las anillas, porque estaba ahí amarrado a eso, ¿no? Y bueno, y era gracioso el tema, ¿no? También en otro, en uno de motores, superpetrolero también, y que estábamos reparando la culata y todo el rollo, y todo el circuito de refrigeración, y me dijo el primer oficial, vete abajo, y cuando yo te diga, abre la circulación de agua, ¿no? Vale, me voy para abajo. Y nada, yo abajo y mirando para arriba, esperando que me dijese abre o cierra, lo que sea. Y nada, yo no decía nada. Lo que sí que veía era una pierna, que de vez en cuando aparecía, ¿entiendes? Y además allí digo, bueno, pero la pierna no habla, ¿no? Y estaba yo esperando y ya al rato ya se cabreó, bajó y dice, ¿tú qué pasa? ¿Tú no te enteras de nada? Digo yo, no, joder, yo estoy esperando que me diga que abre o cierre. Y me dice, no me has visto la pierna. Una vez así es abre y 2 veces cierra. Digo yo que sé las señales que tú tienes para comunicarme a mí todo eso, ¿no? Y cosas de esas, ¿no? Anécdotas de este tipo que se dan bastante y demás. Pero bien, ¿no? Después, con respecto a la comida, ¿no? Por ejemplo, íbamos a Nigeria, a la península de Esclavos, por crudo y todo eso. Y allí le cambiábamos los bidones de aceite vacíos, ¿verdad? Por sacos de langosta. Y llevamos el crudo a Estados Unidos, a Pensilvania y todo eso, y a Filadelfia. Y íbamos comiendo, todos los días comíamos una langosta a la hora de comer, de ida y vuelta, es decir, que todos los días tenía langosta para comer a la ida y a la vuelta, ¿no? Y cosas de esas, así que... Vale, pero vaig revisar. Vale, sí, todo bien, perfecte. I a part d'embarcat, què més has fet a la teva vida professional? Bueno, luego estaba en la sociedad de clasificación, los registros, shipping, estuve allí casi 9 años por ahí. Y muy bien, estuve en Madrid y en Vigo. En Madrid estuve, por temas náuticos y de centrales nucleares, inspección de centrales nucleares, de componentes para centrales nucleares, como son el núcleo, etcétera, etcétera. Y la verdad que aprendí mucho. Autoaprendí porque me obligaron a estudiar mucho el código ASME entero, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad que era muy interesante, muy importante. También se hacían cosas para la marina mercante, ¿no? Fábricas de motores, también se hacían escotillas y todo eso para Bull Carrier y demás, y las inspeccionaba allí. Así que era muy variado el tema allí, también para centrales hidráulicas de bombeo, que se utilizan mucho aquí en Valencia, en Cortes y Naranjos, me parece que se llamaba. Así que muy amplio. Y después que en Vigo, en la construcción y reparación de cientos de buques. La flota entera inglesa de pesca la transformamos allí y yo era el inspector que hacía esas inspecciones. Y después pues la construcción de buques quimiqueros, buques ro-ro, ropaxi, pesqueros, trawler y todo eso, grandes pesqueros y todo eso, pues en la construcción de los mismos. Inspección tanto de casco como de maquinaria, es decir, que era muy eso. Por lo tanto, estos sitios son universidades, en los cuales, pues efectivamente, no solamente aplicas tu conocimiento, sino que adquieres muchos conocimientos, porque inspeccionas en muchos sitios. Es decir, vas a inspeccionar una fundición de hélice,
Pues, ¿quién sabe de eso? Pues el que está fundiendo la hélice ya ha fundido un montón de eso, ¿no? Y aunque tú sepas, él te va a enseñar, te va a decir cosas que tú no sabías, etcétera, etcétera, ¿no? Y demás, ¿no? Y bueno, y después en talleres donde se montaban hélices de paso variable, ¿no? Controlable, mejor dicho, ¿no? Es decir, que ves todo desnudo, ¿no? Es decir, lo ves desde el principio, lo vas viendo y bueno, pues lo que he dicho anteriormente, adquieres conocimientos aparte de los que tú puedas aplicar. Vale. Jo ara t'ho vull demanar, aquí a la facultat se te coneix com el professor que ensenyava turbines Sí. i te vull demanar què és el que t'ha va un poc en aquesta passió per aquest tipus de màquines, perquè tu, classe, sempre ens deies que és la màquina del futur. Entonces, a ver si nos puedes explicar un poco. Sí, y bueno, pues está claro que es lo mismo que vosotros habéis escuchado en clase. La turbina es la máquina por excelencia para todo. Es decir, ¿qué es lo que hace la turbina? Pues transforma energía como ninguna otra máquina, otra máquina. Y la transformación de energía la hace con cualquier tipo de energía. Es decir, llamándole al combustible, a la energía, el combustible a utilizar. ¿Entiendes? Y puede ser un combustible sólido, líquido, gaseoso, cualquier tipo de residuos que sea combustible se puede utilizar para las turbinas. Y por lo tanto, ahora que estamos en la época de la sostenibilidad, etcétera, etcétera, y de utilizar combustibles que sean menos contaminantes y demás, pues la turbina lo puede hacer sin ningún problema. Aparte de que con la alta tecnología de la digitalización, etcétera, etcétera, todo el mundo habla de digitalización y demás, pero no se dice que la digitalización consume energía por un tubo. Energía que no tenemos todavía. Entonces, dice, ¿y quién puede producir esa energía? Pues las turbinas nada más. Después tú tienes los aerogeneradores, que todo el mundo piensa que es un ventilador y todo eso. Eso es una turbina. ¿Entiendes? Y se aplican los triángulos de velocidades igual que lo hemos aplicado, ¿entiendes? En las turbinas de vapor y demás. Y después tenemos la turbina de gas también, que combinada con la turbina de vapor es un ciclo combinado que nos da un rendimiento de hasta un 65%, cosa que no daría ninguna otra instalación actualmente. Y se utiliza en muchos otros sitios en la turbina, ¿no? Por lo tanto, la turbina es la máquina por excelencia. Yo no entiendo por qué no se le da a la turbina ese valor que tiene. Y se habla del motor, que me parece el motor muy bien, ¿no? El otro día el gobierno, lo leí, que el gobierno había dado ya por finiquitado el motor de diésel, ¿no? Y digo yo, la verdad que si eso es cierto, los asesores que tiene deben de empezar a estudiar otra vez de nuevo, porque el motor diésel va a existir toda la vida. ¿Qué es lo que tienes que cambiar? El combustible. Coge un combustible que no contamine. Y se acabó. Pero el motor sí que va a existir. ¿No? Y cambia el combustible, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es otra máquina interesante. Pero como la turbina, ninguna. Porque además es limpia, después tiene pocas averías y demás. Es decir, una turbina difícilmente la tienes que estar reparando, manteniendo permanentemente. En absoluto. Tarda muchos años en que la turbina tenga que ser revisada para ver si tiene algún problema, algún defecto y demás. Y los niveles de potencia que alcanza la turbina no los alcanzará nunca ningún motor. Nunca. Y después, diciendo con respecto a los combustibles, la energía nuclear solamente se puede utilizar con turbinas de vapor. No hay otra máquina que pueda utilizar, ni mucho menos. Y por lo tanto la turbina está abierta a todos los combustibles. Pues, oiga, utilícela, ¿entiendes? Como se está utilizando ahora los aerogeneradores y todo esto, para acá, para allá. Me parece muy bien, pero son, las placas fotovoltaicas y todo eso. Y lo que pasa es que estos son durante el tiempo en que hay viento y en el que hay sol. Cuando no hay, pues entonces tienes que tener otro elemento. Entonces, tú puedes tener la turbina como el elemento importante que va a estar permanentemente dando energía en cualquier momento. Haya sol o no haya sol, haya viento o no haya viento.
Y por lo tanto es muy importante cambiar el combustible y demás. Ya os comenté en clase que las instalaciones de vapor quemaban incluso como residuo los billetes del Banco de España. Sí, Y me supongo que seguirán haciendo lo mismo. Lo mismo que queman también los huesos de aceituna, la cáscara de almendra, etcétera, etcétera. Es decir, todos estos biocombustibles que se pueden utilizar como combustible y que la contaminación es cero, porque ese biocombustible ha sido generado con el CO2 que había en la atmósfera. Por lo tanto, si tú ese CO2 lo devuelves a la atmósfera, se supone que la contaminación en este sentido es cero, ¿no? Así. I doncs ara que t'has jubilat, quins plans tens? Bueno, pues yo ahora sigo colaborando en proyectos europeos. Estoy como presidente del Colegio Oficial de la Marina Mercante Española y bueno, estoy defendiendo la profesión, como lo he hecho siempre, porque llevo muchos años de vicepresidente, ahora estoy de presidente, y estoy en eso. Estoy con temas importantes de vuestras titulaciones, porque vuestras titulaciones le faltan cosas. Es decir, la universidad no se ha portado bien con vuestra titulación porque el grado tenía que llamarse ingeniería y además de eso os tenían que dar las competencias. Y os han dado las atribuciones del convenio STCW. Y esas son las atribuciones para armar. Pero vosotros lo que estudiáis es una ingeniería que tiene unas competencias que pueden ser que tú puedes realizar proyectos, firmar proyectos, etcétera, etcétera, y demás, como cualquier otra ingeniería. Eso falta. Falta y las universidades en las cuales se dan esta carrera, pues están mirando al cielo, ¿entiendes?, para ver si llueve o no llueve, pero no están mirando los problemas importantes de vuestra titulación. Y en eso estoy también trabajando para ello y luchando para que sea así. Y para que los puestos de trabajo que existen en la administración marítima también se mantengan para los marinos. Que los marinos estén ahí y sean una persona que a través de su titulación y su profesionalidad pues puedan desempeñar cargos importantes dentro de la administración marítima. Entre otras cosas. Pero tornaré a revisar. Es que tengo miedo, digo, si se van adelante.